Buenos días, estimados estudiantes. Eh, Vamos a continuar con las teorías de bioquímica. Desde ahora en adelante vamos a ir un poco más rápido que lo que tiene que ver con los temas anteriores, y vamos a empezar a ver lo que en el apunte figura como taller 3 y el título es hidratos de carbono. ¿Sí? La idea en esta parte de la teoría es que veamos qué son los hidratos de carbono, algunas de las estructuras químicas, como se escriben los hidratos de carbono, que se llaman la estructura de Fischer o de Haworth, las propiedades químicas de los monosacáridos, que son un tipo de hidrato de carbono, los disacáridos y los polisacáridos. Eso sería el objetivo para las teorías de hidrato de carbono. Les comento que van a ser más de una sola teoría, porque recuerden que no se puede grabar por más de 15 minutos cada una de ellas, porque el programa no nos deja. Por lo tanto van a tener distintas partes de cada una de las teorías que siguen. Lo primero que tenemos que ver todos en el apunte que tenemos es qué son los hidratos de carbono, a qué se le llama hidrato de carbono. Y primero podemos decir que son compuestos que existen en la naturaleza, ¿sí? Y además no solo que existen, sino que los hidratos de carbono son los compuestos químicos más abundantes que hay en la naturaleza. ¿De dónde provienen los hidratos de carbono? ¿O dónde se generan los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono se generan en las plantas, en unos lugares que se llaman cloroplastos. Y esos cloroplastos son pequeños lugares en las hojas de las plantas, ¿sí? Y donde se produce una reacción química denominada fotosíntesis, donde se utiliza la energía solar, el dióxido de carbono que está presente en el aire, más el agua, ¿sí? Que también está presente en el aire, y en esos lugares, en los cloroplastos, se produce un monosacárido denominado glucosa, ¿sí? Después las moléculas de glucosa se empiezan a unir entre ellas formando lo que se llama un polímero, ¿sí? Y dentro de esos polímeros, de varios que puede existir, aparece el almidón. O sea que ¿qué es un polímero? Es la repetición de una determinada molécula o de una determinada estructura, ¿sí? A eso se llama polímero. Poli viene de muchos monómeros sería, ¿sí? Y ese almidón en las plantas que se genera a partir de la polimerización, o sea, la unión de muchísimas moléculas de glucosa, ¿sí? Lo utilizan las plantas para almacenar energía, ¿sí? Fíjense lo que dice acá en el apunte: el 65% de los alimentos de nuestra dieta están formados por hidratos de carbono. Y acá tenemos algunos ejemplos. Todo lo que tenga harinas, ¿sí? Por ejemplo, el pan, las pastas, las batatas, las papas, el arroz, todo son alimentos que nosotros utilizamos y que están conformados por hidratos de carbono en un alto porcentaje. ¿Qué es lo que sucede con esos hidratos de carbono que nosotros ingerimos en las comidas que antes mencionamos? En la digestión, ¿sí? Mediante un proceso que se denomina metabolismo celular, que también lo vamos a ver a posteriori, las cadenas de almidón se van rompiendo, se van cortando hasta llegar a las unidades de glucosa que le dieron origen a ese almidón, ¿sí? Esa glucosa va a sufrir una reacción química que se llama oxidación, ¿sí? Y después, mediante esa oxidación, el organismo va obteniendo la energía que estaba almacenada, ¿sí? En esa glucosa. Por lo tanto, ya vamos a ver a posteriori cuáles son las funciones más importantes de los hidratos de carbono, pero me voy a ir adelantando. Podría decir que una de las funciones más importantes de los hidratos de carbono sería el otorgar energía. Los hidratos de carbono son compuestos químicos que tienen mucha energía, ¿sí? Almacenada, y que nosotros cuando ingerimos esos hidratos de carbono justamente estamos obteniendo esa energía que poseen.
Por eso también cuando uno habla en el caso de las dietas balanceadas, por ejemplo, una de las cuestiones que más resaltan los nutricionistas, los profesionales de la nutrición, es la regulación de la cantidad de hidrato de carbono que se come por día. Porque si nosotros tenemos una dieta elevadísima en hidratos de carbono, vamos a estar ingiriendo mucha energía que después, si nosotros a esa energía no la utilizamos, esa energía no se pierde, sino que se va a almacenar en el organismo en forma de grasas o lípidos. Por lo tanto, son muy importantes los hidratos de carbono en nuestra dieta, pero un exceso de los mismos nos trae consecuencias adversas. También podemos ver que la glucosa también forma otro polímero en lugar del almidón que se llama celulosa. La celulosa, ¿sí?, en lugar de la planta la utiliza como un armazón estructural. O sea, también otra función de los hidratos de carbono es que forma estructura. Las paredes de las plantas, ¿sí?, las paredes que forman la estructura de la planta, que hace que un árbol tenga la forma que tiene, etcétera, también está formado por otro hidrato de carbono, ¿sí?, que se denomina celulosa, y también está formado por un polímero de glucosas, que después a posteriori vamos a ver cuál es la diferencia entre la celulosa y el almidón, siendo que están formados por la misma cadena de monómeros, en este caso la glucosa. Entonces vuelvo a repetir, en las plantas se genera el hidrato de carbono más abundante en la naturaleza, que se llama glucosa. Después, si las glucosas se empiezan a unir entre ellas formando cadenas largas, se denominan polímeros. Uno de los polímeros que genera la planta es el almidón, que el almidón la planta lo genera para almacenar energía. Y además hay otro polímero que se llama celulosa, que la planta lo utiliza en forma estructural, lo que le da la forma. Bueno, como vemos acá, todos los azúcares, acá podemos sacar entonces distintos nombres que reciben los hidratos de carbono, ¿sí? Por ejemplo, los hidratos de carbono o carbohidratos también reciben el nombre de azúcares, ¿sí? Todos los azúcares, ¿sí?, son hidratos de carbono, ¿sí? Otro nombre que reciben los hidratos de carbono son glúcidos, ¿sí? Así que una misma estructura química puede recibir distintos nombres, ¿sí?, que son equivalentes entre ellos. Bueno, acá como dice en el apunte, los hidratos de carbono como el azúcar, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo, la lactosa de la leche, ¿sí? La leche tiene un azúcar que se llama lactosa, que es un disacárido, ¿sí? Y la celulosa, que ya lo vimos antes, están formados todos por carbono, hidrógeno y oxígeno. O sea, la característica de los hidratos de carbono es que está formado por estos tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué es lo que sucede químicamente? Vemos acá una reacción química que expresa de forma bastante sintética, porque la reacción química de la fotosíntesis es una reacción bastante compleja, pero acá tenemos 6 dióxidos de carbono, reaccionan con 6 aguas, y mediante la energía solar se genera la fotosíntesis y se produce la glucosa, cuya fórmula química compacta es 6 carbono, 2 hidrógeno y 6 oxígeno. Nos generan esto, la glucosa, más el oxígeno. Por lo tanto, vemos acá la importancia que tienen las plantas, ¿sí?, los vegetales en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ellas toman el dióxido de carbono que nosotros generamos, ¿sí? Recuerden que nosotros cuando respiramos inhalamos el aire que tiene oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Cualquier proceso de combustión donde se quema algo siempre genera dióxido de carbono y agua, o sea, por eso es el tema del calentamiento global, la combustión de los combustibles fósiles que nosotros utilizamos como sociedad para la calefacción, para el transporte, para la generación de electricidad,
ha hecho que a la atmósfera se libere mayor cantidad de dióxido de carbono y agua, provocando que la temperatura de la Tierra, de la superficie de la Tierra, de la atmósfera, esté ascendiendo, ¿sí? 1 grado que aumente en promedio la temperatura de la atmósfera ya produce efectos, bastante nocivos para la vida como la conocemos. Por lo tanto, por este motivo, es muy importante la coexistencia o la simbiosis que tenemos con las plantas. Cuando nosotros plantamos un árbol, ese árbol va a empezar a consumir el dióxido de carbono y agua del ambiente. ¿Para qué? Para producir glucosa y liberar oxígeno que nosotros necesitamos para respirar. Por lo tanto, por eso es tan importante el cuidado de la vegetación, de los árboles. Por eso es tan importante el cuidado de toda por ejemplo, la selva amazónica, los montes nativos, etcétera, porque son grandes consumidores de dióxido de carbono y por lo tanto, si hay más árboles, disminuye la cantidad de dióxido de carbono, se libera oxígeno y eso provocaría en el mundo, ¿sí?, que disminuya o disminuir las causas de lo que se denomina el calentamiento global. Fíjense, acá hay un ciclo de lo que se llama el ciclo del carbono, que lo pueden haber estudiado, ¿sí?, en el colegio secundario. Vemos la energía solar, ¿sí?, mediante la fotosíntesis, ¿sí?, genera que los vegetales, árboles por ejemplo, crezcan, ¿sí? Después estos vegetales son consumidos, que tienen, acuérdense, los polímeros, ya sea celulosa y glucosa, pero que a la vez cuando se descomponen mediante el metabolismo, cuando se rompen mediante el metabolismo, van a tener glucosa que tiene muy alta energía. Esos hidratos de carbono, ¿sí?, fíjense, se forma hidrato de carbono oxígeno que después va, acá en este caso el animal o un hombre va a consumir ese oxígeno y los hidratos de carbono para obtener energía, producto del metabolismo, ¿sí?, y vuelve a liberarse agua y dióxido de carbono, ¿sí?, y esa energía nosotros la usamos para poder vivir, para mantener la temperatura corporal, etc. Acá estamos con los nombres que les decía antes que reciben los hidratos de carbono. Azúcares, ¿sí? Este término se puede usar para los monosacáridos. Ya vamos a ver qué son las aldosas, las cetosas, ¿sí? También recibe el nombre de los azúcares, se les suele llamar sacáridos, ¿sí? Glúcidos o glícidos son también otros nombres que reciben los hidratos de carbono. Como verán, 5 formas de nombrarlo: hidrato de carbono, carbohidratos, azúcares, sacáridos, glúcidos o glícidos. Son todos sinónimos que presentan los hidratos de carbono. Vamos a ver ahora los tipos de hidratos de carbono. Vamos a empezar por los más sencillos, que son los monosacáridos. ¿Qué es un monosacárido? Es un hidrato de carbono que ya no puede romperse o hidrolizarse. Cuando decimos la palabra hidrolizarse, ustedes imagínense que siempre es cortar, romper, ¿sí? No se puede romper, ¿sí?, dando hidratos de carbono más sencillos. O sea, un monosacárido es un hidrato de carbono que si yo lo rompo, lo corto de alguna manera, las moléculas que voy a obtener ya no van a ser hidratos de carbono. O sea, perdería esa propiedad de ser un hidrato de carbono. Entonces, ¿qué es un monosacárido? Es el hidrato de carbono más pequeño que existe y que si lo rompo deja de ser un hidrato de carbono. El ejemplo más común de un monosacárido es la glucosa, ¿sí? Acá tenemos la estructura de forma compacta, la fórmula química, y es el monosacárido más abundante en la naturaleza. Después tenemos los disacáridos, pero se los voy a comentar en el otro video porque ya estamos llegando a los 15 minutos.